Yo tengo que entrar primero, ¿por qué? Porque entra primero es el que, al que le llegue el video. Por eso he tenido los desfases, ¿no ve? Por eso les paso el enlace después. Pero no estoy pidiéndoles, es algo molestoso también, ¿no? A veces han pensado que de ser fichar, no sé fichar, chicos, ¿no? Entendí que yo me he equivocado, ¿no? Ha cambiado, pues, algunas cosas. El otro día yo tenía que aceptarte para que entres. Ahora han vuelto a que tú entres automáticamente. Deben estar experimentando, ¿no? Los de Google Meet, los de G Suite. Ya, ahora sí. Ujú. A ver. Bueno, ahí ven, creo. A ver, sí, lo ven. No es un bebé, ¿no? Que lo está pasando. Es cuando era Afganistán, cuando Estados Unidos ya estaba dejando, ¿no? Afganistán para esto, ¿no? Para que ya se gobiernen ellos. ¿No? Una madre le pasa al bebé a un soldado, ¿no? Bebé después ya lo han salvado, creo que también su mamá viajó y creo que está feliz, ¿no? En alguna parte, no sé si en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Querían escapar de un régimen, digamos, que está fuera de época, ¿no? Los islamistas están fuera de época. O sea, hay que actualizarse, ¿no? Las mujeres tienen que usar velas. Ahora están pasando en las universidades, creo, clases. Las mujeres tienen que ser sus docentes mujeres, así, ¿no? O sea, no hay mucho esto, ¿no? Es restringido, ¿no? Ya. Eso es esto, ¿no? He pasado, pero está vigente. Así, hemos hablado de la mediana. Hemos hecho una parte de la mediana. ¿Lo vemos? Recordar, a ver, un ratito. Acá. La mediana. Recordando, ¿y por qué esta parte ya lo hemos llevado? Eh, de un conjunto de datos, no tabulas. Tabulas es el valor de la variable que no es superado ni supera más de la mitad del total de las observaciones. Ordenanza en forma ascendente o descendente. ¿Ya? Ya has visto que la mediana es un valor de la variable que divide al conjunto de datos en dos partes, en dos pedazos, ¿no? En cada pedazo deja el 50% de los datos. Esa es su cualidad. Y como te habrás fijado en los ejemplos que hemos hecho para datos no agrupados, eh, solamente no participan todos en realidad para calcular la mediana, ¿no? Mientras para la media aritmética todos los datos participan. Entonces ahí está, hay diferencias, ¿no? Mientras la media aritmética todos los datos contribuyen, todos los datos participan en la mediana, uno o dos nomás van a participar, según lo que hemos visto en los ejemplos. ¿Ya? Entonces, para datos no agrupados, esta era la fórmula, ¿no? Par, impar, he hecho los dos casos, pero ahora nos falta ya datos agrupados. Entonces acá estamos, eh, mediante datos agrupados sin intervalos de clase, ¿no? Agrupados que sí que están ordenados, ¿no? En forma ascendente o descendente. Aquí está la fórmula, x sub j si nj menos 1 menor a n medias menor a n sub j mayúsculo. N sub j menos 1 y n sub j son frecuencias absolutas acumuladas, si te recuerdas. Y dice x sub j menos 1 más x sub j entre 2 si nj menos 1 es igual a n medias menor a n sub j, ¿no? Las frecuencias. Este es el caso que se dice el de arriba. A ver, para que se recuerde. Eh, un ratito. No sé, no quiere funcionar mi tablet. A ver. Un ratito. No sé qué pasa.
un zato. Un descuento que no quiere funcionar. ¿Dónde está? No sé qué pasó. Un ratito. Un rato. Estamos en graves problemas, creo. Ay, caramba. Creo que no quiero un rato. Ahora sí, mediante datos agrupados en íntegros de clase, ¿no? Es el caso de frecuencias absolutas acumuladas. Entonces aquí es el caso de coincidencia. Un ratito. ¿Qué está pasando?
A ver. Bueno, no quiere mi, no sé. Yo así nomás creo que voy a explicar. A ver, voy a, si no, en pantalla este. Aquí funciona. No está funcionando la tableta. Ya, vamos a hacer unas manos. Un ratito, por favor. Fallas técnicas, ¿no? A ver. Ya, voy a dar en mods, entonces. No está funcionando mi tablet, tal vez hay virus. Entonces, la fórmula, ya. Eh, no puedo escribir. No sé. Ya. Entonces, como dice aquí, XJ-1 se denomina valor premediano, X sub J denomina valor mediano, N sub J-1 frecuencia absoluta acumulada del valor premediano. Y N sub J mayúscula es frecuencia absoluta acumulada del valor mediano. Ya. Entonces, vamos al ejemplo. Tal vez me entró virus, van a disculpar. Y tenemos acá el ejemplo. Entonces, consideramos la distribución de frecuencia del peso en gramos de los paquetes de... Estoy compartiendo, licenciado. Ya, Pítame. ya, gracias. Ahora sí, así.
Ahora sí tenemos el ejemplo. Consideren la distribución de frecuencias del peso en gramos de los paquetes de un determinado producto que vende una tienda de electrodomésticos. Ahí está, como se darán cuenta, es el mismo ejemplito de la media aritmética que hicimos hace un tiempo atrás. Y queremos la mediana. Solución, entonces. Me iba a recuperar mi sitio, volví. ¿No? Un ratito. Ni un punto de mi tejido saca. A tu tío dice que me lo. Aquí no sé qué bacana me ha dicho. Que le dices que se lo va a solucionar. No sé, a ver, ¿qué cosa ha dicho de celular? ¿Qué te voy a decir? Listo. Que sigan nomás hablando, ¿no? Así. Ahora sí. Tenemos entonces la solución. Ahí están los datos. Si observamos, son datos agrupados porque están en un cuadrito y están de menor a mayor la variable. La primera columna, ¿no? La variable, peso en gramos. De 300, 301, 303, 306, 307 y 308. Está en forma ascendente, ¿no? Las fórmulas son para el caso de forma ascendente. Si quieres en forma descendente, habría que redefinirlas y se podría hallar también. De todas formas, estas fórmulas que están en forma ascendente dan un resultado. Si tuviese una fórmula para datos en forma descendente, igual daría el mismo resultado, ¿no? No tienes que fijarte que los des estén en forma ascendente o descendente, es difícil, ¿no? Solamente la variable tienes que considerar. Mientras su frecuencia absoluta no va a estar en general en forma ascendente o descendente, ¿no? Porque es conteo de casos. El que tienes que considerar que esté en forma ascendente o descendente es la variable, nada más. Mientras el otro va a tener ¿no? Su comportamiento errático, ¿no? Va a subir, va a bajar, entonces no hay. Difícil que esté en forma ascendente o descendente. Entonces son datos agrupados y además sin intervalos, ¿no? Es bien importante diferenciarlos porque cada caso tiene su propia metodología. Estamos con la mediana, entonces. Siempre en el primer caso que hemos abordado de datos no agrupados, buscaba el dato central. Acá también busca el dato central, ¿no? Todo lo que voy a explicar tiene también la intención de buscar el dato central. Entonces, de acá, para calcular la mediana, debemos calcular las frecuencias absolutas acumuladas, que sabemos calcular, ¿no? Y después, el elemento localizador y también la identificación de los elementos necesarios para calcular este indicador. Entonces, fíjense que la mediana, para datos agrupados sin intervalos, tiene cierta terminología, ¿no? Que no lo tenían el de datos no agrupados. Entonces cada subcaso en realidad tiene su propia terminología y su técnica para calcular la mediana. Ya, sigamos entonces. Entonces vamos a hacer ya el cálculo propiamente. Ahí está de nuevo el cuadrito. Y el peso es la variable x sub i, lo estoy llamando. Número de paquetes n sub i, las frecuencias absolutas. Y bueno, esta es la fórmula, si te recuerdas de hace rato que te mostré. Entonces hay que ver. Si lamentablemente no quiere escribir mi tableta, aquí está ya. Más bien. Estos son no coincidencia, fíjense, no coincide acá, fíjate, ¿no? N sub j menos 1 es menor a n medios, ¿no? Mientras aquí, n sub j menos 1 es igual a n medios. A eso me estoy refiriendo. No coincide acá, ¿ya? Entonces, no
coincide. Mientras acá coincide, ¿no? ¿Qué coincide? Una frecuencia absoluta acumulada con el n medios. Ahorita vamos a ver qué se llama el n medios, ¿está? Coincide. Entonces hay dos casos. Uno de los casos voy a abordar ahora. Y la siguiente clase voy a abordar el otro. O sea, los dos casos van a ver. O sea, yo estoy dando completo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el caso de datos no agrupados, tu preocupación era, tu preocupación era si n era par o n impar. Aquí, ¿no coincide o coincide? Esa tiene que ser tu preocupación. Sigamos. Entonces, acá hay que sumar número de paquetes. Aquí abajito lo pondré, no coincide. Bueno, esta, ¿no? Hay que sumar, ¿no? ¿Qué hay que sumar? Las frecuencias. 7 más 5 más 4 más 2 más 11 más 1. Y eso es 30. Ya no estoy pidiendo que me lo sumen porque estaba ahí demorando con este desperfecto de la tableta. ¿Ya? Entonces 30 la suma. Lo puedes verificar de todas formas. Y, como decía hace rato en la otra diapositiva, hay que hallar las frecuencias absolutas acumuladas. 7, ¿verdad? Después, 7 más 5, 12. ¿No ve? ¿Para qué voy a hacer ya la suma? Ya hemos aprendido. 12 más 4, 16. 16 más 2, 18. 18 más 11 es 29. Y 29 más 1 es 30. ¿No? Como he explicado en su momento, la última frecuencia absoluta acumulada siempre tiene que coincidir con el total de datos. ¿No ve? N igual a 30 y la última absoluta acumulada 30. Entonces está bien. Si no coincide, tienes que revisar. Algo has debido hacer mal en la suma, en la acumulación. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Entonces, lo primero hay que hallar las frecuencias absolutas acumuladas. Si quieres hallar la mediana, primero las frecuencias absolutas acumuladas. En el caso de datos agrupados, sin intervalos de clase. ¿Hasta ahí algo de duda? No, licenciado. Ya, es lo primero. Entonces, fíjense, su técnica es bien diferente a la de datos no agrupados. Vuelvo a hacer énfasis en eso, ¿no? ¿Por qué fracasa el estudiante, digamos, cuando está llevando estadística descriptiva? Si es sencillo, si algunos están llevando su primera vez, ves que es sencillo, es que no diferencia los casos, los subcasos. Y como generalmente el estudiante estudia el último día, un día antes, entonces es un manojo de ¿no? De confusión. Entonces, cada caso hay que estudiar con calmita, hay que diferenciarlo, ¿no? Es como cuando está haciendo una operación el abogado, un médico, una cirugía, entonces tiene que ser con calma, ¿no? El bisturí, no sé, después la gasa, no sé, pues, que le ayude a la enfermera, o sea, todo así, paso a paso, con calma y a detalle. Acá es lo mismo, ¿no? Con calma tienes que dedicarle un tiempo para diferenciar. Así lo diferencias y esto, ¿no? En un examen, al hacer la práctica, lo vas a poder diferenciar, porque de ahí deviene el fracaso en este tipo de materias. Ya, ahora sí. Ahora, después de esto, hallamos n medios. Si te fijas, ese n medios ya está aquí. Acá está, ¿no? Este n medios se lo llama elemento localizador, porque te va a permitir localizar los elementos que aparecen en esta fórmula. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos que aparecen en esta fórmula de la mediana, este n medios te va a permitir identificarlos de forma paulatina. Entonces, n ya conocemos, ¿no? Por eso tienes que leer el n. Entonces hay que reemplazar, ¿no? En la fórmula del n medios. Acá.
n, si te fijas n, acá está n es 30. Reemplazas, ¿no? Reemplazas y dividido entre 2, como dice, ¿no? Entonces, y ahí está, divides, te puede salir un número exacto con decimal, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Este n medio, este 15, debo ver entre qué número está comprendido en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? El 15 entre qué número estaría comprendido. Vemos que está comprendido o está en el tramo entre 12 y 16. ¿No ve? Está más cerca del 16. ¿Ya? Primero haces lo siguiente. Te fijas si este n medios, 15, es igual en valor a alguna. Si es igual en valor a alguna de las frecuencias absolutas acumuladas. Uno tiene valor 15, ninguna de las frecuencias absolutas acumuladas es 15. Entonces, estamos en el caso de no coincide. ¿No ve? Acá lo notaremos, ¿ya? Este es el caso, no coincide. Ahora creo que ya te estás dando cuenta de a qué se refiere. Entonces, este 15 no es igual, o sea, este elemento localizado en medios, no es igual a ninguna de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué tal si era aquí 15? Entonces este elemento localizador era igual a la tercera frecuencia absoluta acumulada. ¿No ve? Pero en este caso no tenemos esa situación. Entonces, en este caso, no coincide. Entonces, si no coincide, es un número intermedio del elemento localizador entre dos frecuencias absolutas acumuladas. En este caso, entre 12 y 16. Entonces, como es un número intermedio, vamos a sacar una flechita de ellos que esté entre el 2 y 16. Este es el n medios 15. ¿No? O sea, se trabaja en el cuadro. A base de flechas se trabaja, ¿no? Ya tenemos entonces el n medios que hablaba la fórmula, ahí está ya. Está haciendo su rol fundamental. ¿Ya? Es el primer paso que se da. Ahora, esta frecuencia absoluta acumulada que está encima de la flecha que he ubicado, se llama n sub j menos 1. La frecuencia absoluta premediana. Pre quiere decir antes, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada que está antes del elemento localizador. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada que está antes del elemento localizador n medios se lo llama n sub j menos 1. Es la frecuencia absoluta acumulada premediana. Pre porque es antes. Y este otro, el 16, también me interesa. Es la frecuencia absoluta acumulada n sub j. Es la frecuencia absoluta acumulada por ¿no? Que está después del elemento localizador. Entonces, esos dos me interesan. Dos frecuencias absolutas me interesan, ¿no? La n sub j menos 1 y la n sub j. Hasta ahí, por favor. A base de flechas se trabaja, de identificación. Mientras en la media aritmética se van haciendo los productos, ¿no ve? Aquí es otra forma su técnica de cálculo. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Está bien, licenciado. Los demás, como les digo, va a tener su otro ejercicio, la siguiente clase, eso va a ser en tablet. ¿Ya? El caso de porque nosotros estamos en el caso de no coincide, estamos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia, el elemento localizador no coincide, no es igual en valor a ninguna absoluta acumulada. Es el caso de no coincidencia. El caso de coincidencia lo voy a hacer en tableta gráfica la siguiente clase. En tableta gráfica voy a hacer eso. Hasta ahí, por favor.
¿Alguna duda? Ya. Seguimos entonces, porque aquí aparece x sub j y x sub j menos 1. Entonces, eso nos falta identificar, porque este ya está. N sub j menos 1 es 12 y n sub j su valor es 16. El n medios también ya tenemos, es 15. Lo que falta es este en este caso. A ver, de todas formas, si este es, este entonces nj menos 1, necesito el x sub j. ¿Dónde están los x? Aquí está, en la primera columna. Entonces, uno de ellos es x sub j y uno de ellos es x sub j menos 1. Esta fila, la segunda fila, como es nj menos 1, este es el xj menos 1, porque es de la misma fila que el nj menos 1. Por eso es nj menos 1 y este x es xj menos 1. Este nj, que es 16, tiene también su valor correspondiente xj, perdón. Y es el que está en la fila, en la tercera fila en este caso. En este caso la tercera fila, ¿no? Porque en la tercera fila está el la frecuencia absoluta acumulada en S sub J, el X sub J. Ahí está. Ya tenemos identificado entonces XJ menos 1 y X sub J, que son los valores de la variable. Pero en nuestro caso, entonces este es nuestro caso, no coincide. Y por tanto, la salida, como la mediana tiene dos salidas, la salida que me corresponde es esta. Esa, ¿no? Entonces, la mediana para nosotros es igual a X sub J en este ejercicio. ¿No? Ya, entonces ya sabemos que M mediana de X es X sub J para este ejercicio. Ya, entonces acá vamos a fallar un poquito. Entonces la mediana es igual a X sub J, fíjate. Está fallando el este. X sub J. X sub J, si te fijas, 303. Entonces, 303. Ahí está. Con lo que hemos determinado la mediana para este ejercicio. ¿Alguna duda, por favor? Y ella, mientras vas pensando, si tienes dudas, ¿que han participado todos los datos? No. Solamente ha contribuido con su información el tercer dato 303. Nada más. ¿No? De alguna forma también ha contribuido el segundo valor, pero con su frecuencia absoluta acumulada. Pero en la fórmula de la mediana, así estrictamente, no participa el n sub j menos 1 ni el n sub j. Solamente es para localizar a los elementos, nada más. Entonces, solamente el tercer valor es el que contribuye para hallar la mediana. Hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. Ya, eso ya está entonces. Vamos a hacer, ¿verdad?
ratito. Okay. Ya. Acá tenemos la mediana de datos agrupados con intervalos de clase. Si se conocen la frecuencia absoluta acumuladas, que es nuestro caso, ahí está la fórmula. Mediana de X, L sub J menos 1, más paréntesis, N medios menos N sub J menos 1, por C sub J, abajo N sub J menos N sub J menos 1. Si N sub J es menor o igual a N medios, menor a N sub J. L sub J menos 1, hasta L sub J es la clase mediana, o el intervalo mediano, se llama. Clase que contiene la mediana. L sub J menos 1 es el límite inferior de la clase mediana. C sub J, el ancho de la clase mediana. N sub J menos 1, frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana. N sub J, frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana. Entonces, en este caso es la fórmula, si te fijas, necesito frecuencias absolutas acumuladas, el N medios, que se llama también elemento localizador en este caso, C sub J, que es el ancho de clase, que sabemos también calcular, ¿no? Entonces, en base a esto vamos a hacer entonces el ejercicio. Un ratito. Ahí tenemos entonces el ejemplo. Consideramos la distribución de frecuencia del ingreso mensual de un grupo de personas. Ahí está. Si te fijas, es el mismo ejemplo que hemos manejado antes, en la media aritmética. Y se pide calcular la mediana. Ahí está el cuadro. Y son datos agrupados también, porque serían de menor a mayor, pero con intervalos, como te fijas, ¿no? Listo. Entonces acá, para calcular la mediana, debes calcular las frecuencias absolutas acumuladas. A continuación, el elemento localizador y también la identificación de los elementos necesarios para calcular este indicador. Es parecido al otro caso, hay alguna diferencia. Entonces, va a ser el cálculo. Ahí está el cuadro. N sub I. Esta es la fórmula, como si te recuerdas, para datos agrupados con intervalos, ¿no? Y como hemos hecho en el otro caso, hay que sumar. No quiero responder el mouse. Pues hay que sumar, ¿no? Sumamos 50 más 90 más 60 más 70 más 80 más 73 más 14 más 13, y eso te da la suma de 450. Y como decía en la otra diapositiva, hay que leer las frecuencias absolutas acumuladas. 50, ¿no? Para empezar, en base a las frecuencias absolutas, 50 más 90 es 140. 140 más 60, 200. 200 más 70, 270. 270 más 80, 350. Más 73, 423. 423 más 14, 477. 37, perdón.
Y 437 más 13 es 450. Ahí está. No, eso ya sabes. No creo que sea necesario repetir más, ¿no? Lo nuevo hay que explicar, ¿no? Hay que dar énfasis. ¿Listo? Hasta ahí, por favor. Todo bien, dice. Los demás, en el examen tercer, cuarto trimestre de enfermería de posición. Full van a ser eso. Y bueno, después de las frecuencias absolutas acumuladas, el elemento localizador, n medios. Entonces, un poco me está fallando, como les digo, la tableta, no sé, parece que hay virus. Entonces, reemplazamos, ¿no? En vez de n, anotamos 450 en la formulita del n medios, dividido entre 2. Divides 225. ¿No? Entonces, acá también tienes que hablar de si coincide o no coincide. Siempre tienes que fijarte. Vamos a ver si me funciona. No quiere funcionar, les cuento. Entonces tienes que fijarte si este elemento localizador 225 es igual en valor a alguno de las acumuladas. Si buscamos, no es igual a ninguna de las absolutas acumuladas. Entonces el caso de no coincidencia es que no puedo escribir por la tableta se ha desactivado. Entonces, pero entonces si no coincide, debe estar comprendido entre dos acumuladas. Está comprendida entre 200 y 270. Entonces, como está comprendida entre 200 y 270, entonces sacamos una flechita intermedia que salga de entre el 200 y 270. Ahí está. Parecido al otro caso, me interesa la frecuencia absoluta acumulada anterior a la flecha. Es el n medios, perdón. Entonces me interesa la frecuencia absoluta acumulada anterior a la flechita, que está antes de la flechita. Y eso se llama la frecuencia absoluta acumulada n sub j menos 1, que corresponde a esto no es la frecuencia absoluta premediana, que está antes de la mediana. Y también me interesa la frecuencia absoluta acumulada que está después de la flechita, que es en este caso 270. Que se llama en este caso n sub j, que es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente a la clase mediana. Pero alguien dirá, ¿cuál es la clase mediana? Es la clase o el intervalo de clase que corresponde al n sub j. ¿Cuál le corresponde? Este, ¿no? De 1900 a 2150. Esa es la clase mediana. De 1900 a 2150. De esta clase mediana me interesa algunos datos. El de sub j-1, que es el límite inferior de la clase mediana. El límite inferior es el numerito que está a la izquierda, 1900. Y también me interesa 1900. También me interesa el ancho de clase de la clase mediana. En este caso, 2150 menos 1900. ¿No ve? Límite superior menos límite inferior. 2150 menos 1900. Y eso me arroja el resultado de 250. Hasta ahí, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿Preguntas?
Entonces, si nos fijamos en la fórmula de la mediana, el LJ-1 ya tengo identificado, es 1900. N medios, fíjate en la fórmula, 225. NJ-1, N mayúscula J-1, 200. C sub J, acabo de leer, 250. N sub J, 270. NJ-1, 200. O sea, ya está identificado todos los elementos. ¿Qué hay que hacer? Solamente es reemplazar en la fórmula y después ya solamente hacer el proceso aritmético con la calculadora. Por eso les pregunto, ¿hasta ahí alguna duda? Se trabaja en el cuadro a base de flechas, identificación de la clase mediana, identificación del NJ-1, del N sub J, y esto, ¿no? LJ-1 y C sub J. Y después reemplazar. Claro, hay que identificar de forma correcta, ¿no? Hasta ahí, por favor. ¿Nada? Nada, Alicia. Los demás, hablen pues. Ya. Entonces, me daré espacio para que no se, para que no sea confuso. Reemplazamos. La mediana igual. ¿Qué entra primero? LJ-1. Está desactivado mi tabletita, les cuento. Parece que hay virus. Un ratito, ¿eh? Voy a intentar a ver si hay. Ahí está. Hay virus, eso está así. LJ-1, aquí está, 1900, reemplazas, ¿no? Ahí está. Abre más, paréntesis, entra, N medios, que su valor es 225. Entonces aquí va a entrar 225. Después viene menos. ¿Está bien? NJ-1, que ya tenemos identificado, vale 200. Reemplazamos, ¿no? Cerramos paréntesis. Dice por C sub J, 250. ¿Está ahí? La raya de fracción. Dividido, entonces, entre N sub J, que es N sub J, acá está, 270, menos N sub J menos 1, que es 200. Listo. Y ahora hay que usar la calculadora, ¿no? Hay que ser diestro en el manejo. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Ahora ya está, ¿no? ¿Cuál es la parte crucial e importante? Calcular N medios, identificar NJ-1, ¿no? N sub J, la clase mediana, después LJ-1 y C sub J. Después es simplemente reemplazar y hacer un cálculo, ¿no? Y eso se hace con la calculadora. Sigamos. Ahí está, entonces, lo último que hicimos. Y hay que procesar. 1900, ¿no? ¿Dónde hay que trabajar? Acá, ¿no? Este hay que trabajar. Primero voy a trabajar en este paréntesis. 2200 más, entonces, ¿no? Más. Fíjese, 225 menos 200 es 25 por 250, ¿no? Dividido. Abajo,
tengo una diferencia. 270 menos 270. ¿No ve? Entonces lo puedes hacer en una sola movida, puedes calcular. Yo estoy haciendo paso por paso, tal vez por explicar, ¿no? Tienes que tener buen manejo de calculadora. Siguiente. 1900 más 25 por la parte de arriba. Hay que multiplicar 25 por 250. Eso es 6250 dividido, ¿no?, de la fracción, entre 70. Listo. 1900. Entonces esta parte divido. Y se obtiene 89.29. ¿Lo verificas, por favor? Entonces, fíjate, en la fracción hay que trabajar y eso hay que sumarlo al primer numerito que está antes de la fracción. Y ahora hay que sumar. Sumando 1989.29. Ay, perdón. Ahí está. Ya estaría el resultado. En el ejercicio que haga en la tableta la siguiente clase, voy a dar la interpretación. Hasta ahí, por favor. Como les digo, esta parte, aquí se podía calcular en 2 pasos, aquí he hecho en 5. Prácticamente esta fracción que estoy señalando, podrías calcular todo, meterlo a la calculadora y vas a sacar rápido, ¿no? Solamente para algunos creo que les gusta hacer por pasos, entonces aquí lo he hecho por pasos. Pero no es necesario hacerlo por pasos, sino meterlo todo, cargar todo a la calculadora y ¿no?, hacer que haga su trabajo y ¿no?, te dé el resultado final de la calculadora, ¿no? Entonces de aquí puedes llegar directamente aquí. Y no estás haciendo todo este proceso, este show, ¿no? Listo. Ese sería. ¿Alguna duda de eso? A ver, si con esto vas a acabar, ¿eh? 2022. El mundo completo estará vacunado contra el COVID y finalmente podremos regresar a la normalidad. 2023. Todo el planeta estará cubierto por satélites y el Internet será accesible para todos. 2024. El segundo hombre y la primera mujer llegarán a la Luna, junto a un ejército de robots. Van a explorar la cara oculta de este satélite, para entender qué tecnología se requiere para habitar fuera del planeta Tierra y, sobre todo, prepararán el terreno para que las futuras generaciones de astronautas logren conquistar el planeta Marte. 2028. Ver drones realizando entregas será de lo más normal, y las prótesis humanas serán tan avanzadas que darán a las personas sin extremidades la oportunidad de realizar actividades que nunca antes habían podido hacer. 2030. Primera potencia mundial, e India también se apunta como una nueva potencia mundial, ya que es el país con la mayor cantidad de jóvenes en el mundo. 2031. Las donaciones de sangre serán reemplazadas por glóbulos rojos artificiales, que al ser mezclados con agua podrán salvar miles de vidas. La sangre artificial se convertirá en uno de los inventos médicos más importantes del siglo. 2033. La impresión de órganos será una realidad. Este
Estos órganos serán creados con una impresora 3D y alargarán muchísimo la vida, por lo que no solo no se requerirá de más donadores de órganos, sino que hay quienes dicen que estamos a un paso de la inmortalidad. 2036. El proyecto Advanced Starshot se volverá realidad. Una pequeña nave espacial será enviada al sistema estelar Alpha Centauri, donde se cree que hay alguna forma de vida extraterrestre. 2039. Los celulares desaparecerán. Ya no necesitamos ir a todos lados con un aparato en la mano. Ahora el celular será un para la pantalla. 2040. Francia prohibirá por completo la venta de todos los vehículos de gasolina y diésel. 2042. Todos llevaremos nanochips incrustados en nuestro cuerpo, con los que podremos manipular todo con nuestro cerebro. Este radical cambio ya comenzó en lugares como Suecia, Alemania y Nueva Zelanda. Pues en dichos países, algunas personas utilizan chips que se implantan debajo de la piel para realizar pagos, abrir sus casas o tener acceso a sus trabajos sin tocar ningún dispositivo. 2043. La inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Las computadoras serán conscientes y estarán dotadas de sentimientos y personalidad propia. Hablarás con ellas, te mirarán a los ojos y sabrán identificar tu estado de ánimo, por lo que se convertirán en tu mejor amigo. 2044. Gracias a la modificación de células humanas, será posible detener el envejecimiento, por lo que podremos llegar al día de nuestra muerte siendo jóvenes. Los avances de la medicina llegarán a un punto donde ya no será posible distinguir la realidad de la ficción. 2046. Los avances en ingeniería genética permitirán para este año que los padres puedan alterar el ADN de sus hijos, brindándoles mejor salud, mejores oportunidades intelectuales, así como características físicas específicas. 2047. Arabia Saudita, Irak, Siria, entre otras regiones del lugar, se convertirán en zonas sin vida por la escasez de agua, aumento de temperatura y contaminación del aire. Habrá más plástico que peces en el océano y el mundo sufrirá una hambruna extrema. Habrá fuertes sequías, incendios forestales y la tierra ya no será fértil para la agricultura. La vida en la tierra será cada vez más dependiente de las máquinas. 2048. Ya no necesitas memorizar nada, ni tampoco tus hijos tendrán que estudiar, pues cualquier información podrá ser descargada de internet directamente a tu cerebro. 2049. Los autos de motor de combustión interna solo se verán en los museos y películas, pues a partir de aquí, los autos serán eléctricos y no necesitarán de ningún conductor, sino que serán autónomos, por lo que el índice de accidentes también disminuirá. 2050. El 70% de la población no tiene acceso al agua potable y miles de personas estarán viviendo y trabajando en Marte. La conquista del universo ha comenzado, pero esta vez la tecnología está de nuestro lado. Si a ti también te entusiasma ver con tus propios ojos las maravillas que nos esperan en el futuro, comparte este video. Cuéntanos qué otras cosas crees que sucedan. Yo soy Pau Castillo. Bueno, no salgan todavía la lista. Y nos vamos ya. Eso sería todo. Nos vemos el martes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego a todos. 24 han participado. Saludos. Saludos. Hasta luego, Li. No sé. ¿Pueden salir, por favor?